Bueno, autentíquese, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a hacer unas láminas rápidamente y les dejo los tallercitos para que comencemos a trabajarlos en bombas. Bueno, entonces veamos qué es ya se conectaron, ¿no? Veamos qué es un requerimiento. Ya dentro de lo que hemos trabajado efectivamente en este ejercicio, pues hemos identificado algunos aspectos como los requerimientos, los diferentes tipos de sistemas que encontraríamos en el mercado, el concepto de la TGS y las premisas de la TGS que ya nos dan un norte para poder establecer. Casi que ya podemos prácticamente comenzar a plasmar los procesos que se requieren para una buena programación. En principio, pues obviamente nosotros no tenemos una tendencia de hacer un diagrama de flujo y para qué nos sirve y cuáles son los pasos. Cuando hablamos de hacer un diagrama de flujo, bajo un planteamiento, pues obviamente nunca establecemos el diagrama y nunca establecemos un pseudocódigo. Por tal motivo, nuestro sistema de información siempre andará cojo buscando parches para poder mirar la solución de la problemática. Tampoco hacemos un planteamiento del problema adecuado porque no buscamos un levantamiento de la data, a pesar de que ya vimos los pasos de cuáles son ya vieron en otras asignaturas cuáles son los pasos para hacer el levantamiento de la data. Por eso muchas veces el planteamiento no nos permite identificar adecuadamente las necesidades. Y entonces, ¿qué hemos dicho que es una necesidad, compañero? Una necesidad es un requerimiento. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cuando uno identifica las necesidades, pues por defecto automáticamente identifica los requerimientos. Y es ahí cuando comenzamos a identificar qué tipo de requerimientos son los que encontraremos en nuestro planteamiento. Por ello, tenemos que hacer un pequeño ejercicio sobre algunos diagramas de flujo que les voy a colocar para que los entreguemos mañana. Entonces, en este proceso de requerimientos, debemos identificar plenamente qué es exactamente el concepto de requerimiento y para qué nos sirve y en qué lo estamos basando. Desde esa línea, pues efectivamente podemos llegar a decir que el requerimiento es una guía, ¿cierto?, para atender las necesidades de los usuarios. Es así, básicamente, más que una característica. ¿Cuál es la función del requerimiento? Como lo dice acá, efectivamente, especifica qué debe tener el producto. Es lo que efectivamente uno siempre establece en una pregunta, en una necesidad. Cuando uno le plantea una necesidad, mire que necesito comprar ese carro, entonces, ¿cuál es la función de lo que tengo que tener? Plata, porque estoy identificando que tengo que comprar un carro. Mi necesidad es comprar un carro, pero ¿cómo lo voy a comprar? Pues con plata, bajo esta figura, ¿cierto? En el concepto. Bajo la implementación de un software de levantamiento de una data, pues obviamente, ¿cuáles son esas necesidades que hemos implementado bajo la guía que hemos visualizado? Entonces, en esa línea, pues existen una serie de atributos. ¿Cuáles son? Entonces, diríamos que el desempeño de ese programa, de ese aplicativo, ¿cierto? La seguridad del mismo, porque efectivamente cuando uno está diseñando un aplicativo y en el diagrama de flujo logramos ver que hay unos casos de uso que queremos plasmar ahí, que son las entradas, las salidas, las consultas, los registros, las autenticaciones, etcétera, etcétera, pues efectivamente tenemos que ir mirando la seguridad, pero ojo, la seguridad no siempre está enfocada desde la línea de la ciberseguridad, desde la línea del hackeo, de la línea de la encriptación, desde la línea de la codificación, no. O sea, en esa línea sería el aseguramiento desde los frentes de lo que llamaríamos seguridad y ciberseguridad.
Aquí hablaríamos de la seguridad del tratamiento de la data en el sistema de información. Fíjese que mi sistema de información, el sistema operativo, bueno, aquí no estoy compartiendo. ¿Por qué no comparte? En su pantalla sí comparto otra ventana. Sí, ¿cierto? ¿Cómo así? La que tiene la que está viendo en el portátil. Sí, la que está viendo en el portátil. No, no la que proyecta el video. Ah, la segunda, sí, ya. Pero no compartiendo todo el ejercicio, ¿cierto? Tan raro, tan raro, tan raro. Digamos, acá dejo de compartir y compartamos pantalla completa. En esa línea. Ahí tampoco comparto. Ahora sí. Bueno. ¿Será que la presentación no se comparte? Bueno, acá por lo menos mi sistema de información, que estamos viendo, me está mostrando las tareas que tengo, ¿cierto? Activas. Y las tareas pendientes, efectivamente, están en esta lista de las que me permite efectivamente hacer una retroalimentación. Acá. Esas tareas efectivamente son las que él me presenta para que yo organice, para que él me diga, mira, aquí tienes información, ¿cómo la quiere tratar? Y entonces él me da los diferentes requerimientos y me presenta en cada uno de ellos una interfaz, o sea, un caso de uso. Si yo quisiera efectivamente para mirar cuál es el sistema, me presenta de un pantallazo que me muestra las alternativas, las opciones de lo que yo puedo hacer o obtener bajo este requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? La organización de mi sistema. Y me presenta cómo está distribuido. Por eso es que nosotros decimos que el sistema operativo, ¿qué es? Es la interfaz. Es la interfaz entre el usuario y la máquina, no es nada más. Perfecto, muy bien. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente, entonces nosotros podemos llegar ya a implementar rápidamente nuestro producto. De esa línea, bueno, acá en una sola ventana. Desde esa línea, efectivamente, entonces ya dejamos en claro, no sé, fue muy rápido. La guía, lo que es la guía para el requerimiento, la función plena de un requerimiento y los atributos de un requerimiento, que es el desempeño, la seguridad, la confidencialidad, la disponibilidad. Esto me lleva a que efectivamente dentro de esa seguridad que estamos hablando, me lleva a una línea del SID. ¿Qué es el SID? Con el tiempo van a verificar ustedes que el SID es la línea, la triada de la ciberseguridad en la que se llama la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad para el aseguramiento de la data. Entonces, acá me está llevando a un aseguramiento de la transparencia, de que la data es confiable, de que la data es fiable, de que es disponible dentro de la línea. Pero aquí no estamos hablando de nada de encriptación, de hackeo, de lectura, de código, no nada, sino que simplemente es que esa data me está haciendo plena dentro del requerimiento que se está buscando. Entonces, bajo esa perspectiva, podemos identificar fácilmente, no se escondió, el concepto de qué es un requerimiento. Entonces, nuestro requerimiento, está molestando hoy, nuestro requerimiento efectivamente me va a dar esta línea. ¿Qué es esta línea? Una negociación, una identificación de lo que se requiere, de lo que le puedo presentar. Entonces tenemos un ingeniero informático analizando el requerimiento, la problemática, y un cliente solicitando una necesidad, un software, ¿correcto? Esa negociación es lo que yo tengo que identificar, el que realmente tengo que presentar para que me defina lo que es el requerimiento o esa necesidad. Entonces, ¿qué encontramos? Que efectivamente se puede ser unos estatutos abstractos. Estamos pactando
asesor me va a indicar con cuánto cuenta, cuánto modelo, qué precio, qué valor, a partir de cuándo este asesor me va a indicar esas características. Y es acá lo que me está definiendo una serie de estatutos abstractos en el alto nivel del usuario y el servicio y la prestación de la identificación de ese requerimiento. Unas restricciones del sistema, o sea, cuáles son esas restricciones, cuáles son esos requerimientos que no puedo llegar a subsanar porque efectivamente buscar un carro de un valor bastante de alta gama. Entonces son restricciones que tengo que cohibir. Usted, dentro de lo que me está planteando y de los que estamos pactando, no puede llegar a comprarse un Tesla porque efectivamente no tiene la capacidad, no están las vías, no está el acondicionamiento, muchas fronteras, porque el tipo llega a decir, no, pero la plata la tengo, pero en Colombia no tendríamos las características adecuadas para que ese Tesla funcione o corra o funcione aquí en Colombia. Ni las carreteras, ni la gasolina, ni la energía, ni etcétera, etcétera, etcétera. Ni el mantenimiento, ni el soporte técnico. ¿Quién le daría un mantenimiento técnico a ese carro? Nadie. Aquí porque no tenemos esa estructura. Bien, bueno, aquí está, hasta unas explicaciones funcionales matemáticas detalladas. Entonces aquí está lo que le estaba contando. Efectivamente, son condiciones bajo esas directrices. En el caso del software, pues estaremos hablando de la arquitectura, de las comunicaciones, de la capacidad de los usuarios, qué tipo y demás características en esa identificación y definición del requerimiento. Los requerimientos pueden servir como una función dual. ¿Y qué significa dual? O sea, una necesidad puede compartir para subsanar una alternativa A y una propuesta B o una alternativa B. Entonces, de una sola estaría subsanando. Entonces, si le digo que su requerimiento, su alcance puede estar comprándose un Ford o una camioneta tal, es porque efectivamente estamos subsanando la capacidad económica, las condiciones donde va a utilizar ese carro, porque si me dice que va a utilizar ese carro en montaña, pues obviamente ya con esa característica ya estamos subsanando una, dos o tres alternativas el consumo de energía o de gasolina o de combustible adecuado. Entre las características, la base para la declaración de un contrato de implementación son esos atributos que estamos definiendo. La base para el contrato debe ser definido en detalle. Entonces, aparentemente ese es todo un tratado y es un tratado. Por eso se dice que es un estatutos abstractos, ¿sí? Porque pues obviamente no lo vamos a implementar en esas condiciones. Claro, cuando yo pacte con él a presentar un informe, tengo que definir una reglamentación como cualquier contrato, obviamente. Los requerimientos, en su debido momento, cuando los identifiquemos, si hacen parte de ese tratado o no me van a afectar la implementación, pero sí pueden brindar un mejor servicio, pues entonces los iremos a clasificar lo que hemos dicho como requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, que ya los habíamos aclarado en buena parte. Entonces, ¿qué es el requerimiento funcional, compañero? A ver, ayúdele, compañero. ¿Qué es el requerimiento no funcional para ti? Usted piensa en el funcional. A ver, amigo, ¿qué es el funcional? Yo. No te sorprendas. A ver, a alguien, allá, compañero. Funcional. Funcional es un requerimiento que necesita el sistema para cumplir su objetivo. Es un requerimiento, sí, pero da más contundente. Es un requerimiento que necesita para cumplir su objetivo. Totalmente de acuerdo. Que efectivamente hace parte de la configuración y el diseño obligatorio, ¿sí? Porque en otro caso puedo decir que de pronto la seguridad es un objetivo a obtener, pero no es obligatorio, por lo menos, ¿cierto? Entonces, dentro de esa línea, si hablamos de software, ¿correcto? Entonces, efectivamente, por eso hacemos la aclaración de que es un objetivo a cumplir, pero a que hace parte de las necesidades estándares obligatorias de la funcionalidad del aplicativo. Si,
Si yo desarrollo un software y por alguna característica lo limito y lo quiero caracterizar y que tenga ciertas condiciones, y digo, este aplicativo solamente va a correr sobre Android, pues un requerimiento funcional sería el sistema operativo, donde lo estoy trabajando, ¿cierto? Pero resulta que por algunas condiciones de framework y APKs y demás características, mi aplicativo corre sobre iOS sin ningún inconveniente. Entonces, pues establezco que es un requerimiento no funcional, porque igual el programa va a correr sin ningún inconveniente, a pesar de que no se determinó que corriese bajo ese sistema operativo. O sea, si corre allá, magnífico, y si no corre, pues no fue preparado ni proyectado, ¿correcto? Esos son los requerimientos no para ese caso. ¿Qué es, señor? ¿Estos requerimientos se definen a casa del texto de hasta dónde o cuáles son los objetivos? Pero muchas veces los clientes tratan de convertir requerimientos no funcionales en requerimientos funcionales. Claro, claro. Pero ojo, el alcance es otro concepto. El alcance, efectivamente, en un momento determinado me determina hasta dónde voy a desarrollar y qué es lo que tengo que desarrollar, que es independiente a la necesidad que tengo que cumplir. Vean, fíjense bien, ejemplo. Necesitamos vamos a colocarlo en el contexto de la vida cotidiana. Necesitamos alimentar a los niños de Bogotá, de las calles de Bogotá, de la localidad de Chapinero, ¿cierto? De la localidad de Chapinero. Entonces, ¿cuál es mi alcance? Pues los niños siguen siendo siempre el objetivo. Los niños son efectivamente, pero únicamente solo, sí, ahora sí, pero aclárame, únicamente los niños de Chapinero. Porque yo lo dejo en que necesitamos alimentar a los niños de Bogotá, estoy ampliando mi alcance. Y no por cobertura, no, pues también, pero no por cobertura, porque el alcance, lo especificado y el presupuesto es pequeño para solo la localidad de Bogotá. Hablemos de un software. Se requiere implementar un software con los principios fundamentales de la IA para que establezca una analítica de datos sobre la evaluación de las votaciones de Bogotá. ¿Cuál es el alcance? Los principios fundamentales básicos de la IA. Si alguien me dice, venga, pero es que efectivamente usted puede hacer con esa IA una analítica de una Big Data más profunda. No, porque mi alcance, ¿cuál era? Los principios básicos fundamentales de la IA. No más. Ya puedo dejar en mi contexto que efectivamente los siguientes avances tecnológicos pueden ser, estoy hablando de una barrazada, pero es muy lineal, que puede utilizar la IA avanzada, ¿sí? Para hacer análisis más profundos. Mi alcance tiene más, aquí no hablo nada de cobertura, ¿ve? La cobertura sería para Bogotá, pero pues no tendría un norte. Entonces, el alcance me determina hasta dónde voy a utilizar recursos, qué tecnología debo utilizar para el caso del software, qué principios debo implementar. Si hablamos de procesos de acción, pues sería delimitar las zonas, la cobertura dentro de esa línea que me daría el alcance como tal. Y obviamente dentro de ese alcance sería el alimento para los niños. En el caso de la IA sería únicamente la tecnología básica de la IA, porque ese fue el planteamiento del problema. ¿Sí ve? Ahí se planteó. Utilizar la IA básica, ¿cierto? Entonces ya estoy diciendo hasta dónde voy a llegar. Usted cuando van a hacer su tesis de grado, si le da por hacer un brazo robótico o un dron para que reconozca el rostro de todos los asistentes al estadio, para identificar rápidamente quién asiste, quién no asiste y en qué lugar está,
ubicado y sentado, puede ser un proyecto, efectivamente, vea, se está inventando. El alcance es ese, entonces, hacer un paneo básico de los asistentes al Estadio Bogotá. Y entonces, al alcance sería un paneo básico para identificar el face facial de los asistentes, no más. ¿Y por qué no consultamos entonces la data de cada usuario ante las autoridades? Esa puede ser un segundo proyecto que eventualmente ya para consultar. Una vez identifique el rostro, que se encargue la IA de consultar la data ante las entidades de control adecuadas de cada uno de los asistentes, solo identificando el face de cada usuario, de cada asistente. Entonces, el alcance es solamente identificar los asistentes al estadio, no más. Ese es el alcance. ¿Sí ven? Y alguien dice, pero es que de una vez, claro, es que también requiere otro proceso. El problema es inicialmente identificar el rostro puntual con un barrido o un par de barridos a todas las tribunas, que ya requiere de un gran proceso. Y el segundo alcance, el segundo paso, que ya serían, ¿cuáles son los siguientes perspectivas de lo que usted tiene que dejarlo planteado en su tesis? El que le quiera tomar mi tesis, entonces puede llegar a hacer una consulta del rostro, compararlo con la base de datos de la policía, de la DAS, de, bueno, quien tenga el rostro de los ciudadanos de Bogotá. Y ahí poder identificar los ladrones, los que tienen problemas, los violadores, los que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden ser proyectos de ese estilo. Entonces el alcance ahí quedó definido, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el requerimiento de ese proyecto? Si fuera ese. Identificar las personas que van a estar ahí. Requerimiento, la necesidad. Exacto. ¿Cómo lo voy a identificar? Con un aplicativo, con un desarrollo de una aplicación, ¿cierto? Claro, utilizando un sistema embebido de hardware y software que me permita fusionar los dos para poder identificar. Y yo tengo que desarrollar el aplicativo. Claro, ya venden APKs, frameworks directos para ponerlos ahí, pero como ustedes son ingenieros, pues la idea no es coger de la tienda y ponerlo ahí. Lo podríamos llegar a hacer si ese framework fuera muy simple versus lo que voy a hacer. De hecho, un framework puede ser algo monstruoso, pero versus donde lo voy a colocar, queda haciendo una pulga sobre lo que voy a hacer. Entonces, es válido y se lo pueden valer. En el jurado le pueden valer que utilice ese framework porque se va a desgastar desarrollando algo que ya está hecho, versus lo que voy a hacer. ¿Correcto? Entonces no habría necesidad. Pero si el framework es tan poderoso que opaca las dos líneas que voy a hacer, porque el framework me cubre el 90% de mi desarrollo y únicamente yo hago la interfaz, la conexión del framework, mi base de datos y ya. Entonces, ¿qué hizo como ingeniero? Nada. Unir, concatenar. Bien. Entonces, obviamente, no sería básico porque si ya hay tesis que se han presentado así. Le presentan a uno un dashboard de mucho la última, uno dice, uy, qué cosa tan brutal. Pero el dashboard, o sea, el menú, digámoslo así, y comienza a explicarlo, y utilicé el framework, y utilicé el APK, y utilicé, ¿y usted qué hizo, perdóneme? No, pues no ve ese dashboard que hice. Que un dashboard es pinche un tablero, un caso de uso, que eso lo hace un de kindergarten. ¿Sí? Hoy en día, recuerden que la programación se extendió a tal nivel que hoy en día tenemos 1 millón de usuarios de todas las estratos, niveles y condiciones socioculturales, políticas, académicas, programando. Ya un portero, ya un ama de casa, un cocinero, etcétera, programan. Y entonces nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si ya existen semejantes programadores. Mejor que nosotros, inclusive. ¿Cuál es la gran diferencia?
pero ya uno, a ver, por favor, los va a coger el mundo laboral y los va a atropellar, los va a golpear. A ver, compañera, ¿usted qué está hoy opinando de los opinaderos? ¿Mm? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues el ingeniero es el que planea todo el programa. Claro, hay una planeación, pues empezando por ahí. Que la programación, pues eso El chico, porcentaje a programar, cosita como, necesito, es más, ya ni nos sentamos a programar, ya le estamos preguntando a la IA, ¿cierto? Entonces, si tenemos una IA paga, pues obviamente la IA me establece un informe textual, claro, si sabemos armar el prompt, porque si somos trombolos y no saber armar el prompt, pues hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, si armamos un buen prompt, pues la IA me da la respuesta. Pero digamos que necesitamos que automatizar la cocina porque veo que hay unos serie de mecanismos que puedo implementar, unos mecanismos, puedo adaptar y unirlos. Entonces, el cocinero dice, no, pues voy a hacer un pequeño programita. ¿Qué hace un contador? ¿Qué hacen los abogados hoy en día? Ellos no saben más sino su especificidad en contaduría, en derecho, en cocina, en tal cosa, no más. Póngale un problema de aseo, de seguimiento al personal. No, es que yo no les, no, eso no les hago. La gran diferencia es planeación, fusión, integración. Y los sistemas efectivamente nos permiten esa característica, los sistemas de información, que somos los que nosotros somos encargados de implementarlo y montarlo. Dentro de esa línea, efectivamente, los requerimientos, dice que un requerimiento de software define las funciones, ¿cierto? Capacidades, atributos de cualquier sistema de software o hardware también diseñado. Dentro de la línea, ¿qué es un atributo? Compañero, ¿qué es un atributo? ¿Un atributo qué es? Exacto, usted ya vieron datos, ya vieron bases de datos, una característica. ¿Mm? Entonces, recuerde que usted ya vieron por allá modelamiento de bases de datos, ¿sí o no? Y en el modelamiento de bases de datos, ¿qué identificamos? Primero que tenemos que identificar. Estos ingenieros, Dios mío. Primero identificamos el individuo, el sujeto, el objeto, y luego sí, las características de ese modelamiento. Aquí, mire que no nos apartamos del tema. El requerimiento tiene que identificar una serie de características, de capacidades, de atributos de cualquier sistema, de un proceso, de ese elemento, de ese objeto, de ese individuo, de si es humano o es algo intangible, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea tenemos que efectivamente los factores de calidad del sistema que permiten evaluar y utilizar un sistema, pues tenemos que identificarlos. Con qué características vamos a medir, cómo lo vamos a implementar, qué condiciones tiene. Entonces tenemos que evaluar esas características de calidad para que sea funcional dentro del proceso. Con los requerimientos que obviamente nuestro cliente, nuestro usuario está solicitando. Entonces tenemos que aplicar esas líneas de calidad. Los datos que tenemos que implementar, que verificar, pues tenemos que racionalizarlos y establecer qué tipos de datos tenemos, cómo los modelamos, cómo los almacenamos, cómo los analizamos. Entonces dice que los datos de entrada al proceso de desarrollo de software representan lo que se requiere implementar. Entonces, si voy a analizar, si voy a implementar un sistema de software con herramientas de un dron para hacer el reconocimiento facial de los asistentes al Estadio Bogotá, pues efectivamente, ¿qué tipo de datos voy a utilizar? ¿Cuáles? Exacto. Imágenes, rostros, esos son los datos de entrada. ¿O será que el dron le va a preguntar, hola, ¿cómo te llamas? No, él va a hacer un paneo. Fíjense, aquí se hizo un sistema de información de reconocimiento facial para la policía antes de pandemia, en el 2018. Logramos hacer efectivamente un reconocimiento facial con los teléfonos
con las cámaras, hizo la programación y buscamos el mejor píxel efectivamente para que lograra reconocer el rostro en 4 nanosegundos, que tenía que ser rápido porque un ladrón no va a esperar, a ver, tómeme la foto, rápido que me voy. No, no el policía tiene que pasar el teléfono, se lo puede colocar acá donde le quede la cámara, donde sea más necesario, y efectivamente va haciendo un barrido. Y automáticamente tiene que conectarse con las bases de datos del ente de control. La policía parece que donde le estaba presentando. El proyecto se cerró porque la policía consideró que no podía darle la base de datos a la universidad, a las bases de datos, porque había información sensible en ese momento, ¿cierto? Y pues tenía que presentarse. Prestó todo el proceso de implementación, que los estudiantes fueran, levantaban información, hicieran todo el procedimiento y lograron hacer el software de desarrollo para reconocimiento facial y consultar a todos los usuarios que aparecieran ahí, lo consultaba. Y el que apareciera con antecedentes lo traía y automáticamente lo reportaba de una vez al punto de control, ¿sí? Y automáticamente pues ahí se tendría que hacer el barrido. Pero la alcaldía ya tenía un proyecto de compra con Canadá. Entonces, pues, primó el negocio para el bolsillo que el desarrollo colombiano. Pero pues ahí está todavía, inclusive está en biblioteca, lo pueden consultar para que ustedes lo retomen, a ver cómo lo pueden innovar o cuáles serían los siguientes niveles de desarrollo, o pueden llegar a ser. Dentro de las características, bien, dentro de esas condiciones, efectivamente, un sistema operativo cualquiera que fuese, aquí colocamos a Windows, tiene que cumplir una descripción de cómo es el sistema, describe la información del dominio, describe las restituciones de la operación del sistema y especifica atributos o características o propiedades, ¿correcto? Entonces, eso, aquí efectivamente este pantallazo me describe las características de mi sistema, cómo está compuesto, de qué se compone, cuáles son sus capacidades, su arquitectura y demás características dentro de esa línea. Y obviamente, dentro de esa línea de requerimiento como tal, pues entonces estamos identificando el problema a resolver, habiendo identificado obviamente el requerimiento funcional. Categorías de los requerimientos. Entonces ya hemos dicho que tenemos los requerimientos en dos fases, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Función realiza debe preguntar qué, no el cómo, ¿sí? Porque efectivamente, ¿cómo voy a resolver el problema? No, no, no. ¿Qué necesito resolver? Es la pregunta. En los no funcionales, características que da de una u otra forma, limita el sistema. Entonces, tiempo, espacio, robustez, son características que en un momento determinado, pues no son requeridas para la funcionalidad de mi sistema. No requiero que mi sistema, porque puede estar en el planteamiento, requiero de un sistema con 32 gigas, una arquitectura bastante robusta para la funcionalidad de mi sistema, pero igual el sistema, mi software corre bajo una arquitectura menor. Entonces identificamos que bajo una arquitectura robusta del sistema, pues el sistema corre con o sin. Por tal motivo, ese es un requerimiento o se convierte en un requerimiento no funcional. Tipos de requerimientos de hardware. Entonces, en cuanto al hardware y software, pues identificaremos los requerimientos funcionales y el hardware requerimiento de tipo máquina, desempeño tipo carge, se convertirán en unos elementos funcionales, porque hay que definirlos. Si mi software es para un sistema en red, para un sistema en tiempo real, para un sistema en online, para un sistema embebido, etcétera. Entonces, en ambos casos tengo que establecer qué tipos de requerimientos se establecen. El software regularmente, dependiendo de las características, establecemos requerimientos funcionales y dependiendo de las condiciones, encontraremos que no son requerimientos no funcionales. No funcionales definen los atributos que le indica el sistema como realizar un trabajo, eficiencia, hardware, software, la combinación de los mismos. Ahí no requeriríamos de unas necesidades que no van a ser prioritarias para la funcionalidad de mi sistema como tal.
Sí requeriría de unas herramientas específicas de Java, de tal, de etcétera, de una curva de aprendizaje, entonces se establece una necesidad funcional, obligatoria para que implementen ese software. La mayoría de los procesos de hardware en su textura son requerimientos no funcionales. Porque uno siempre implementa y desarrolla un sistema, bueno, digamos que normalmente en el proceso de aprendizaje desarrollamos nuestro software en casa, ¿cierto? Para la práctica académica. Si lo desarrollamos en una empresa, la mayoría de las empresas en Colombia no tienen una arquitectura, unas máquinas específicas para el desarrollo, en su mayoría, sino simplemente usted llega y le asignan una máquina y usted contento porque le asignan una máquina. Y si la mejoran, pues queda más contento, pero nunca está proyectado en tener las máquinas específicas para el desarrollo. Usted de pronto se pasea por las oficinas de desarrollo de, 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 de Micro, de Google, etcétera, y va a ver que efectivamente los requisitos de desarrollo de ciertas arquitecturas están definidos, porque los requerimientos de software y hardware para esta gente de desarrollo sí son funcionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos hacen un producto de Office. No me mire lo que pasó con Windows 10. Cuando salió Windows 10, o inclusive cuando salió Windows 10 para Smart, para teléfonos, recuerde que fue una porquería, no funcionaba. O bueno, funcionaba ahí, para los parroquianos normales, pues qué maravilla, pero para los que medio conocíamos, pues era una porquería porque no tenía las características, la funcionalidad, la apertura, la usabilidad, el acceso, etcétera. Muchas limitaciones que uno sabía que se iba a quedar corto. El usuario pues veía el Windows en su pantalla y le parecía maravilloso. Qué era, ¿sí? Inclusive la compatibilidad entre Windows Desktop contra Windows Smart, ahí estaba muerta. Mira qué pasa con iOS. iOS corra por donde corra, su compatibilidad y su funcionalidad es 100%. El finado Steve dejó una muy buena estructura, a pesar de que la preocupación del finado era ¿cuál? ¿Cuál era la preocupación de John, de Jones? La IU, la interfaz de usuario, no más. ¿Ve? Mientras que al compadre de él, a Steve, le preocupaba más era el fondo del asunto, ¿sí? La parte operativa, funcional. Steve, inclusive, habló hasta del diseño, por eso sacó sus propias máquinas diferentes a todos los demás computadores, inclusive integrados. ¿Sí? ¿Acuerdan cuando salió esa maquinita integrada que hacía un huevito? Ahí estaba el teclado, la pantalla, el CPU, todo estaba ahí metido. ¿Mm? Bien, entonces desde esa línea tenemos que llegar a pensar en el proceso. Dificultades para definir un requerimiento. Dentro de las algunas características que no nos van a permitir identificar adecuadamente un requerimiento, durante la etapa de la especificación de requerimientos se pueden presentar muchos intercambios, las cuales deben ser tratados. Problemas más comunes entre este proceso. Los requerimientos no son objetos obvios, vienen de muchas fuentes. Bueno, como hemos dicho, un requerimiento es una necesidad y uno creería que la vamos a identificar de entrada. Entonces, definamos un planteamiento de un problema. Requerimos hacer el desarrollo de de un software que me controle y administre el inventario de la tienda XY. Listo, hasta ahí. Requerimos desarrollar un software que me controle el inventario una tienda XY. Entonces, dice, los requerimientos no son obvios. Pregunto, ¿cuál es la necesidad? Muy ambiguo. Muy ambiguo, ¿cierto? No está a la vista. Exactamente. ¿Sí? Porque no se está identificando de manera directa qué es lo que realmente se requiere plasmar. Señor. Uno de los puntos más ambiguos del proyecto comercial, por ganarse el proyecto, creo que me dieran una palabra en el contrato.
En contrato decía, mirar la información de toda la base de datos. Imagínese. Y él tenía diferentes sistemas con diferentes motores cuando iba a hacer la TDR, ¿no? Toda la base de datos. Claro. No le dije cuál, le dije todas. Todas. Imagínese qué golazo tan terraco. Sí. Y obviamente hay cómo esa compatibilidad entre diferentes motores, diferentes sistemas. Exacto. Entonces, ahí es uno de los requerimientos, no son obvios. Ahí hay que saberlos proyectar. Segundo, son difíciles de expresar. ¿Cómo expresamos acá ese requerimiento en palabras de lenguaje normal? Porque no lo podemos llegar a representar tan fácil. Aparentemente un parroquiano básico, un programador base, dice, claro, yo le hago ese software. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque si ustedes han visto, los inventarios tienen etapas y tienen fases y niveles y apartados y estructuras. Entonces uno lo puede seccionar. Pero aquí dice que tiene que hacer todo el inventario. O sea que está claro la necesidad. Exacto. Inclusive, ¿para cuándo y quién y cómo? Entre otras, efectivamente, no me ha ocurrido. Pero aquí tiene que hacer absolutamente todo. Y se mete en una caja de Pandora porque ahí lo que entrada, salida, análisis, reportes, evaluación, todo un CRM, se lo pueden comenzar a pedir porque no identificó la necesidad básica. Entonces, como no lo puedo definir, pues obviamente no puede solucionarlo. La cantidad de requerimientos en un proyecto, ¿sí?, pueden ser difíciles de manejar. Aquí está. Ahí hay una cantidad de requerimientos y de necesidades que el man tiene que solucionar, porque tiene que hacer todas las interfaces, la cantidad de procesos, controlar reportes, borrados, una cantidad de tareas brutales, porque eso no está regularmente planteado. Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo. Aquí en este caso, pues claro que va a cambiar. A medida que el man se siente a desarrollar, como está la palabra inventario, pues el gerente se sienta, oiga, ¿y usted puede hacer esto? Claro, entonces me faltó definirle esto. Y pum, le mete otra característica. Y pum, le da al día siguiente otra. Y ahí nunca lo dejar parar de la silla, porque está planteado por no identificar adecuadamente. Por último, efectivamente, hablan de lo que funcionan los usuarios, o sea, se habla de esa simplicidad de hacer un inventario. Pero entonces, aquí lo que tú decías, ¿dónde está el alcance? Señor, toca preguntar. No, hay que buscarle la comba al palo, porque primero el gerente o el dueño o el director, él tiene una meta, hacer un aplicativo para controlar todo ese magno de data, ¿cierto? Y el tipo no, puede que sea versado en educación, pero si no es versado en educación, el tipo no sabe de alcances, de objetivos, de necesidades, el tipo no tiene ni idea. ¿Qué tal que se encuentre con un boyacense para controlar los cultivos de papa que tiene? Y esos papeles que tienen 40, 50.000 hectáreas. Por eso, digamos, si es un contrato que le van a dar a un ingeniero X, pues la mejor manera es preguntarle al cliente puntualmente qué quiere. Porque si uno deja que ellos se expresen a su manera, ahí es donde queda ambigua la información. Claro, lo primero que yo haría es levantar la data, levantar información. Y luego lo segmento como un pescado. Digo, le puedo hacer esto inicialmente y eso le vale $1. Luego le vale esto $2 y este se lo segmento. Y comienzo porque tengo que identificar todos los requerimientos. Porque para él es simplemente un inventario. Para él. A mí no me preguntan nada, yo lo único que sé. Entonces yo le digo, se lo voy a hacer, claro, pero eso tiene esos tiempos, hay unos procesos y lo vamos a desarrollar así, por no haber hablado previamente. Bien. Entonces, la importancia de los requerimientos en la ingeniería establece una cantidad de principios básicos como permitir gestionar las necesidades del usuario que estamos hablando. Cada actividad de ingeniería de requerimientos consiste en una serie de pasos organizados, lo que estamos hablando, mejorar la capacidad de predecir cronogramas
lo que estamos hablando, unos proyectos. La IR, proporcionar unos puntos de partida, que por dónde voy a comenzar, ¿sí? Ahí están básicamente. Entonces, es importante que identifiquemos eso dentro de la NED. Para hablar aquí en teoría, pues aquí lo hacemos básico, y un planteamiento sencillo y todo lo demás, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta estos puntos importantísimos. Costos, tiempo, recursos y necesidades deben estar ahí planteados y definidos. Bueno, aquí vemos la clasificación de los requerimientos funcionales. Entonces, en este mapa efectivamente podemos ver unos requerimientos no funcionales que parten a una línea de requerimientos de producto, requerimientos organizacionales y requerimientos externos, entre otros. Dentro de los requerimientos de producto tenemos requerimientos de eficiencia, de fiabilidad, de portabilidad, hasta ahí. Y dentro de los requerimientos bueno, aquí tenemos otro que se llama requerimientos de usabilidad, que va en esta misma línea. Y entre los requerimientos de eficiencia tenemos requerimientos de rendimiento y requerimientos de espacio. Entonces, esa tipología, esa clasificación de requerimientos no funcionales son los que tenemos que estar identificando. ¿Qué tipos de requerimientos de organización tenemos? Entonces, tenemos requerimientos de implementación y requerimientos de entrega y requerimientos de estándares. Dentro de esa línea tendremos los requerimientos, bueno, aquí dentro de la misma línea de jerárquica de los requerimientos externos, tenemos requerimientos legislativos, o sea, la normatividad, ¿cierto? Y de ello mismo nos desprendemos a requerimientos de privacidad y requerimientos de seguridad dentro de la legislación, obviamente, que son los que permiten identificar. Entonces, si nosotros nos centramos en un momento determinado, cuando necesitemos identificar los requerimientos no funcionales, pues serían de ese tipo. Características de los requerimientos. Precios, precisos, complejos y consistentes. Cuando hablamos de precisos, nos estamos refiriendo a deber extraer con precisión lo que se desea sistematizar, lo que se desea resolver. Entonces, fíjense que aquí para allá, habiendo comprendido lo de un problema, lo que hemos estado hablando fácilmente, estos conceptos ya son viables, que ahí se los dejo para que lo lean. Y me imagino están apuntando, ¿no? Yo lo veo ahí durmiendo, pero bueno, ya es problema. Bueno, yo creo que tenemos ya el examen. Todo grabado, muy bien. Requerimientos, definición y especificaciones. Definición de requerimientos. Entonces, establecer una declaración de cuál es la necesidad, por qué se va a hacer, establecer un diagrama, implementar el diagrama, hacer un pseudocódigo, un paso a paso, una estructura como tal. Especificaciones del requerimiento, un documento estructurado. Los requerimientos tienen una forma, una figura donde los tenemos que plantear. Yo les voy a dar una figura de cómo plantear los requerimientos, tanto de hardware como de software. Los requerimientos establecen definición de requerimientos, de gerencia, de usuarios, de ingeniera, de gerencia, constancia y arquitectura del sistema, dentro de los básicos. Y especificaciones de requerimiento, usuario, finalidad, actores, que es lo mismo que usuarios, efectivamente, ingenieros, clientes, ya se delimita cada uno de los elementos y los actores más importantes. Y la especificidad dentro del software, pues tenemos que encontrar la ingeniería de cliente, la arquitectura de sistema y desarrollo de software, entre otros. El proceso de ingeniería de requerimiento establece una línea comparativa. Acá vemos efectivamente el estudio de factibilidad, lo que hablábamos en principio, no hacer un estudio, una evaluación, un levantamiento. Hay que hacer un reporte, obviamente, de factibilidad, si se puede o no se puede inicialmente de entrar en todo este entorno, pues yo primero evalúo qué factibilidad de desarrollo tiene, análisis de requerimiento de esa necesidad, definición de requerimiento. Cuando yo defino mi requerimiento, pero no está dentro de mi factibilidad, pues tengo que volver a evaluar el requerimiento y volverlo a recapitular. Si le doy vía libre, pues efectivamente especifico el requerimiento. Siempre hago una recapitulación como retroalimentación para ver si es viable o no. Pero si dado el caso que en alguno se defina que no es viable, definición de requerimiento. Lo plasmo como tal y lo llevo a un documento de requerimiento específico para que me pueda asegurar lo que le estoy ofreciendo al cliente. Y por último, acá, la especificación del requerimiento. Cuando hablamos de esa especificación, a diferencia del documento donde estoy plasmando lo que voy a presentar, aquí tengo que hacer una explicación, ¿cierto? Una especificidad de exactamente
¿Qué es lo que vamos a solucionar? Porque, como decíamos anteriormente, puede que el requerimiento, la identificación sea ambigua. Hagamos un inventario, ahí queda una cosa monstruosa, ¿sí? No, hagamos las entradas del inventario para poder controlar bodega. Entonces ya tenemos una pequeña parte de ese proyecto, de ese proceso como tal, específicamente. Bien. Clases de requerimientos. Entonces, tenemos requerimientos perdurables. ¿A qué se refiere? Un requerimiento establecidos derivados de las actividades de la organización del cliente. Ejemplo, hospital siempre tendrá doctores, enfermeras, etcétera, que son necesidades que siempre van a estar constantes en un hospital. Siempre tendremos los doctores con unas necesidades perdurables entre el tiempo, derivado de los modelos de dominio. O sea, por el hospital, su principal dominio son los enfermos, enfermedades. ¿Quién las atiende? Doctores, enfermeros, de todo ese estilo. Requerimientos volátiles. Entonces, lo que, a ver, lean. ¿No tiene ahí pantalla? ¿No tiene pantalla? Sí. Lean. Los volátiles, Señor. los requerimientos cambian durante el desarrollo o cuando el sistema está nuevo. En un hospital los requerimientos se derivan de las políticas salud, cuidado. Entonces, ¿de qué puede cambiar algún requerimiento ahí? ¿Y cuál sería uno de los requerimientos volátiles? La legislación, sí, puede ser. Pero lo que está pasando ahorita con la normatividad, pues no hay compre, ¿cierto? No hay presupuesto. Entonces, que debería estar dentro de una legislación constante, pero no se cumple, no se está cumpliendo, lo estamos viendo acá. Eso está planteado entre una normatividad perdurable. Uno tiene ese derecho a ir al hospital y que lo atiendan el servicio de ese requerimiento. Pero fíjese, ahora ya ni los muertos tienen paz. Pues, clasificación de requerimientos, perdón con los que sean petristas, no no es por eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bien. Entonces tenemos requerimientos cambiantes de la clasificación, requerimientos emergentes, requerimientos de consecuencia y requerimientos de compatibilidad. Entonces, cada uno de ellos me determina una característica de cumplimiento para la identificación de esa necesidad. Específicamente los requerimientos cambiantes cambian por ambiente del sistema, por entorno y características. Requerimientos de emergentes surgen como una comprensión del desarrollo del sistema. Requerimientos de consecuencia, pues a razón de una operación, de una situación, de una problemática, de indicadores, de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Y requerimientos de compatibilidad, requerimientos que dependen de otros sistemas. Un requerimiento de un riñón. Estamos dependiendo de otro sistema, de otra persona para poder dar cumplimiento a. Entre esas características, así un poco mencionables fuertes. Aquí hablamos ya de cada una de ellas, desarrollo de una aplicación, desarrollo del software de registros, etc. Entonces, los requerimientos funcionales, volvemos a caer en ellos mismos, son declaraciones de los servicios que deben proporcionar los sistemas. Fíjense que hemos ya hablado de una normatividad, de un estándar, acá ahora hablamos de una declaración. Entonces, siempre estamos llevando aquí un requerimiento como tal funcional, va a ser casi que una norma, una legislación para poder solucionar esa problemática, esa necesidad. Algunos casos de los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declararse explícitamente lo que el sistema no debe ser, no debe hacer. Ejemplo, el usuario deberá tener la posibilidad de buscar el conjunto en el conjunto inicial de la base de datos o seleccionar un subconjunto de ella. ¿Qué ambigüedad ahí? El usuario, lo que el sistema no debe hacer. ¿Cuál es la ambigüedad acá en este caso? O el usuario deberá tener la posibilidad de buscar en el conjunto inicial, ¿sí? ¿Cierto? De la base de datos, o seleccionar un subconjunto de ella.
Esta es la ambigüedad que no debe ser, porque no es claro. ¿Cuál tarea es la que efectivamente, porque aquí tendríamos dos necesidades, dos requerimientos, pero aquí está diciendo que el planteamiento del requerimiento puede ser una posibilidad de buscar o seleccionar. Entonces, si ya va a seleccionar es porque está algo identificado, ¿cierto? Porque ya está claro hay unas alternativas, unas opciones. En cambio acá, en el planteamiento original, tiene que buscar cuál de las alternativas dependiendo del caso que esté trabajando. Pero aquí simplemente le está presentando un listado, ya específico, puntual. No busque, aquí ya está. O una pregunta, cuando uno hace una pregunta en cuestionario, una pregunta y cuatro opciones, A, B, C, D. No piense cuál de esas cuatro son, punto. Analice, ¿sí ve? Es lo que está planteando en esta, o seleccionar. Aquí está efectivamente estableciendo plantear una definición, entonces defina cuál es la solución, escríbala, ¿correcto? Bien, el sistema deberá proporcionar visores adecuados para que el usuario lea documentos, dado caso que efectivamente esté estableciendo una selección del subconjunto de ellas, una alternativa, una posibilidad de atención. Recomendaciones de requerimientos no funcionales. Entonces, podemos plantear aquí algunos de ellos. La interfaz de usuario se implementa con un HTML. Pues efectivamente, no necesariamente la podemos hacer con HTML, ¿o no? ¿Con qué la podemos hacer? Exacto. O con Java, o con Python, o con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Entonces, no es un requerimiento no funcional, por eso dice no funcional. El proceso de desarrollo del sistema y los documentos de entregar deberán ajustarse al proceso y a los productos de entrega. No necesariamente, ¿ve? Porque efectivamente el proceso de desarrollo del sistema y los documentos a entregar deberán ajustarse al proceso. Entonces yo tengo que ajustar un producto que no es mío, que es el sistema operativo de Windows, de iOS, ajustarlo a mi sistema. No, para nada. Exacto. Tengo que buscar unas características de ejecución, no más, entre otros ejemplos como tal. En conclusión, pues ahí les dejo un pastoral para que los vea adecuadamente. Bueno, bien. Esa integración entonces de los requerimientos funcionales y no funcionales, señor. ¿Lo quiere leer? Claro. Léalo, léalo. Léalo con paciencia, a ver. Lo escuchamos. No, pero tranquilo, no, con confianza. ¿Quién no quiere leer? A ver, compañera, léalo. Uy, ¿de qué quiere hablar? ¿Hasta qué se hablaba? Cuéntame. Sonido. No les dé pena, léalo, porque aquí estamos en la cadena, tranquilos. Buscar técnicas, métodos y herramientas que pudieran ser aplicados durante el proceso de definición de requerimientos para arribar a la etapa de diseño exitoso, dejando de lado la obtención de una metodología capaz de adaptarse a cualquier tipo de sistema y paradigma, brindando un marco de trabajo referencial independiente del método a aplicar. Es muy importante mencionar que poder formular una especificación de requerimientos completa y consistente es un paso muy importante para evitar cometer errores en la definición de los requerimientos, ya que de los mismos pueden resultar muy caros corregir una vez desarrollado el sistema. De ahí la vital importancia que tiene la ingeniería de requerimientos en generar una adecuada especificación que contemple claramente y sin ambigüedades los requerimientos del sistema a desarrollar, con el fin primordial de evitar que los proyectos fracasen debido a una mala elaboración de la definición y especificación de los requerimientos. Entonces, fíjense que la IR, la ingeniería de requerimientos, nos establece unas condiciones, como lo vimos anteriormente, para poder establecer y definir los requerimientos adecuados. Lo dijimos anteriormente, si nosotros no definimos unos requerimientos adecuados durante el proceso, cuando tengamos el producto final, pues no tendremos una solución adecuada
satisfacer la necesidad del usuario, sino que tendremos una serie de... Vean lo que le pasó a Windows en sus primeras de cambio, hasta Windows 8, Windows 10, teníamos una serie de parches constantemente, ¿cierto? Que es diferente a las actualizaciones. Es otra cosa diferente. Una actualización de un software con unas características de mejora continua. Los parches de Windows, ¿cierto? Que nos enviaban constantemente, ¿para qué era? Uno, para taponar posibles backdoors, obviamente en seguridad. Otros en funcionalidad, porque el sistema no corría con tantos usuarios, con un usuario, con tales recursos, con tales servicios, etcétera. Entonces, Windows se la pasaba enviando parches. Recuerden que uno abría Windows y automáticamente habían 15, 20 parches para descargar, o por versión, alguna característica. Ya eso no ocurre, ya los parches. ¿Por qué? Porque identificaron una nueva versión, Windows 11, Windows 10 logró remendar una buena parte, pero Windows 11 ya, ¿qué parche mandan en Windows 11? Va mandado. Que yo conozca, no hay. Hay actualizaciones, porque la siguiente versión, la versión A, no permitía identificar una cámara, lo estoy inventando, ¿sí? Porque sí lo identifica. Bueno, en esta versión Windows 11, fíjense que aquí tenemos, acá en esta línea, hablemos acá de una carpeta cualquiera. Fíjense que en esta versión, efectivamente, acá me da la posibilidad de abrir diferentes tipos de pestañas para tener varias vistas de varias carpetas y varios contenidos al tiempo. Entonces aquí abro, aquí voy a videos y ya tengo acá. En esta pestaña voy a mirar documentos y lo tengo acá. En esta pestaña voy a visualizar un archivo específico. ¿Sí? Y aquí estaríamos bien. Entonces, tendríamos fácilmente esa clase de pestaña. Fíjense, aquí tengo varias pestañas sin ningún inconveniente, donde me permite visualizar las diferentes tareas fácilmente. ¿Cuál sería la siguiente versión? Que me permita, como que, lo inventamos. Agruparlos, ¿sí? O establecer aquí este paneo que me establece cuando yo estoy trabajando fácilmente. Que me permite visualizar esas características sin ningún inconveniente. Entonces, desde esa línea, tal vez inclusive aquí todavía hay una problemática de poder arrastrar, ¿cierto? Un documento y aquí lo llevo a esta línea. Fíjense que aquí lo llevo, pero ¿dónde me va a quedar? Me tocaría bajar acá para ver dónde lo establezco. Cosa que efectivamente no ocurre, perdón, cosa que todavía está ocurriendo un desagregado, un soltar un documento para llevarlo en alguna posición específica solamente con el arrastre, ¿sí? De su ubicación específica. Digamos que todavía esto no lo estuviera presentando, entonces que la siguiente versión entonces es visualizar un paneo del contenido del documento. Puede ser, esa es actualización, pero aquí no estamos hablando nada de parches de que por cuestiones de lectura, de seguridad, toca bajar el parche 11, el parche 20 para que cuando esté consultando por el puerto 8080 no se estén hackeando. Y esto ya viene todo asegurado, ¿ve? Entre otras características. Bien, entonces, en este orden de ideas, en este orden de ideas, efectivamente, les voy a dejar. Yo creo que se van a dormir, me da pena que sigan ahí durmiendo. Para mañana, sí, señora. Les voy a dejar este archivito. Sencillito. Como cada uno ya es ustedes son de quinto, ¿cierto? De sexto, exacto. Mejor aún. Entonces, cada uno me presenta su documento del día de mañana, diferente porque pues no puede haber nada parecido porque es imposible programar igual. Talleres de desbloqueo que está acá. Sistemas. Creo que es este. Entonces,
Así es esto. Que no tienen ningún tallercito. Bueno, aquí tienen taller de lectura, que ya lo hicieron. Están como sin hacer nada. En la sesión 2, les dejo ese taller para mañana. Aquí, esta es una tarea, entonces, El documento. Si lo pones ahora, no voy a poder hacerlo. Me lo pones siempre y ¿qué? Se alcanza, se alcanza. llevo las dos momentos. Hágate el pito. Listo, entonces el tallercito está acá. Entonces aquí les dejo el taller, efectivamente, inclusive les dejo ya el problema número 1 resuelto, es un ejemplo, hacer los diagramas, el planteamiento está ahí, están los planteamientos. El 2 le hago el contrario, ya hago el pseudocódigo y tiene que hacer el diagrama. Y el 3 ya tienen que hacer 3, 4, 5 y 6, hacen las dos cosas. ¿Listo? Entonces ahí ya están especificado el ejemplo. Es muy sencillo para poder ir avanzando y comenzar a trabajar ya en otras características. A la mañana. Para mañana. Ok, listo, que ya veremos. ¿Hay protestas? En la todas las Aquí para allá ya van a comenzar los talleres, entonces aquí ya les tengo todos los talleres listos para que los comencemos a trabajar. Pasado ese tallercito, les voy a dejar la sesión 3, no, de pronto en la 5 más bien. ¿Qué se me hizo? Sistemas de información.
Ah, bueno, en las 5 le voy a dejar este taller de la sesión 2 que ya lo subo de una vez. Es decir, para entregarlo el viernes. Sesión 5. Luego les dio uno la. El otro paviento le pongo más. Es que necesito avanzar rápidamente con los otros requerimientos que ya. Es que este es muy sencillo. Esto ya ustedes lo manejan como el agua, los diagramas de flujo. Entonces no tiene problema. Por lo que es tan sencillo. Más bien el otro lo vamos corriendo. Bueno, este otro del ejemplo, que es otro taller. Porque ya se nos acerca la primera nota, entonces me toca mirar. ¿Cuándo es el parcial? ¿El viernes? Ah, pero como es fiesta, es virtual, entonces lo hacemos el lunes. No, no, no. Como es, como es virtual, lo dejamos para lunes. Bueno, sí, señora. Para que lo tengan el fin de semana de hacer los talleres que van en curso y estudiar. Entonces, ¿Cómo va a ser? no, fácil, con mucho cuidado. Usted se ríe. Yo le quito el saludo, hermano. Sencillo. Ah, no, bueno, ahí tengo varias cositas. Jesse ya está listo, incluso con la respuesta y tú venga a decirlo por acá, lo miramos. Me lo voy a enviar para que lo estudien. No, no, hay varias alternativas. Selección, completar, falso y verdadero. No, es muy fácil. O sea, Como el del anterior materia. fue fácil, ¿no? No. No, ¿qué es lo importante? Que tengan apuntes. No, 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 no. Que haya. Esta monitora me está viendo general. No, que hayan hecho sus apuntes. Pues para que estudien. ¿Para qué más? ¿Para qué sirven los apuntes? Para estudiar. Terrible, terrible. Compartir la presentación. Sí, sí, ya la subo. Voy a dedicarme hoy a mañana a subir todas las presentaciones que hemos visto para que puedan estudiar. En eso sí les compro estos dichos. Este taller 12 también es muy sencillo. Es tener todos los conceptos de la TGS que vimos. Entonces es simplemente responder una serie de preguntitas ahí todas sencillitas. Nada raro. Mire. El viernes, ¿a qué estamos? A 9. Es que esto se va acabando rápidamente. Entonces, a las 8 serían las
las 20, ¿cierto? ¿Ella? A las 8 de la noche. Listo, ahí queda en la sesión 5 el taller de TGS y en la sesión 2 el de los diagramas. Y ya les subo todo el contenido ahí básicamente. ¿Listo? Mis queridos patojitos, me veo mañana. Todo gusto. Mañana es presencial. Porque si quieren podemos ver aquí el miércoles y trabajamos directamente